Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hemos dicho que el criterio bajo el cual ha de interpretarse el libro de Apocalipsis es la prueba de persecución por lo que está atravesando el pueblo de Dios. Resulta entonces que el libro de Apocalipsis, aparte de ser un libro de símbolos, porque es la estructura que se le ha dado al mismo, es un libro que resulta sumamente consolador. Para la iglesia que posteriormente ha dejado de sentir los factores que desembocaron en la tremenda persecución que se desató en los albores del cristianismo, le resulta un libro misterioso, el libro de Apocalipsis, cuando se le habla de caballos, de bestias, de una mujer que se reconoce aquí como ramera, y de multitud de figuras que podemos encontrar nosotros allí, y como no estamos en contacto directo con las circunstancias que provocaron la escritura de este libro, indudablemente que ha de resultar para nosotros un libro bastante misterioso y difícil de verdaderamente interpretar su contenido. Pero resulta un libro de consolación una vez que empezamos a penetrar en el contexto histórico en el cual se escribió este libro de la Biblia. El pueblo sufre por causa del Evangelio de Jesús. Entonces, quien está en el mismo centro de la escena del Apocalipsis es el Evangelio de Jesús. Se dice de Juan, Juan mismo está diciendo allí que él se encuentra en la isla de Patmos por causa del testimonio del Evangelio. Patmos es una isla prisión, es un lugar a donde son enviados aquellos que resultan altamente nocivos por sus ideas en el mundo dominado por el orden, la disciplina y los intereses del más grande imperio que han contemplado los siglos, el imperio romano. Y los creyentes que han quedado en los diferentes lugares en donde se predica el Evangelio y donde existen congregaciones cristianas, están siendo duramente perseguidos por la fe, por su fe. ¿No fue esto claramente advertido por nuestro Señor Jesucristo? Incluso nuestro Salvador extrañamente hace al sufrimiento objeto de bienaventuranza. En realidad explica el sufrimiento dándole dimensión de bendición, de bienaventuranza, y no es posible malinterpretar sus palabras. En Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto fue advertido por nuestro Señor Jesucristo, no solamente allí, que le da dimensión de bienaventuranza a la persecución y al sufrimiento, pero en el capítulo 10 de este mismo pasaje de Mateo encontramos que se le da al evangelio carácter divisionista. El evangelio vendría a traer separación y a introducir la semilla del conflicto entre las mismas familias. No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, por causa del evangelio. De una manera, no tenemos que atravesar por todas estas cosas si no nos comprometemos con el evangelio. Pero sepamos que si nos vamos a comprometer con el evangelio, tenemos que declararnos sin cortapisa de ninguna naturaleza, enemigos del mundo, porque nos hemos constituido en amigos de Dios. Si nos parece muy alto el precio, la otra posibilidad es terrible: constituirnos en amigos del mundo. Podrá traer para nosotros toda la comodidad que pudiésemos pensar, pero nos enemistamos con Dios. Y a la postre, ¿qué resultará más nocivo? ¿La enemistad, la amistad con el mundo, o la enemistad con Dios? Hemos dicho que los 4 jinetes del Apocalipsis no son solamente grandes conflagraciones que diezman y aterrorizan a la humanidad. Esta es la interpretación general que se hace. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya andan cabalgando por todo el planeta los 4 jinetes del Apocalipsis. Las conquistas militares, la muerte, el hambre, la guerra, el conflicto, la peste, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y los acontecimientos mundiales parecen darle la razón a tal clase de interpretación. Pero eso es darle el centro de la escena al pecado. Y el evangelio de Jesús es un evangelio de esperanza. Dios no se ha declarado derrotado cuando el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Incluso cuando podemos nosotros contemplar los resultados nefastos del pecado, debido a la desobediencia de uno, todos murieron. Porque no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta parece ser una victoria absoluta en toda la línea de Satanás. Pero el libro de Apocalipsis establece como una de sus premisas fundamentales que el triunfante y victorioso, al final de cuentas, ha de ser el Señor Jesucristo. Y su evangelio empieza a producir los resultados de ese enfrentamiento. Por eso decimos que los 4 jinetes del Apocalipsis no son simplemente grandes conflagraciones mundiales. Estas las ha tenido el mundo. Las grandes naciones, ¿qué son si no es la aglutinación o el aglutinamiento de culturas y de razas llevadas adelante por un grande conquistador? Revisen la historia de la humanidad, y podrán ustedes contemplar dirigentes, paladines victoriosos que han conformado verdaderos ejércitos, desde Alejandro el Magno, macedonio, heredero de Filipos, el gran rey de Macedonia, un grande conquistador, quizá el más grande conquistador de todos los siglos, pasando por Atila el Huno, o Gengis Khan,
¿Cuántos seres fueron subyugados por las conquistas militares de estos grandes de la humanidad? Entonces, decir solamente que el caballo blanco son las conquistas militares, eso no nos dice nada en relación con el contexto cristiano. Pensar que la guerra es verdaderamente una conflagración mundial, ¿quién puede negarlo? Nuestro siglo, que está por terminar, ha sido atravesado por dos grandes conflictos que han involucrado a toda la humanidad. Por eso se les ha llamado guerras mundiales. Verdaderamente, en toda la extensión de la palabra, han sido guerras mundiales. Han estado en la cabeza grandes naciones, pero han llevado como cauda bélica a todas las demás naciones del orbe. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La primera, Europa, parte de Asia. La segunda, Europa, pero también parte de Asia, todo el Pacífico, etcétera, etcétera. Involucró a grandes naciones. Y todas las demás guerras localizadas en ciertas regiones del mundo, ¿quién puede negar? Pero ¿esto qué tiene que ver con el Evangelio? El Apocalipsis es una argumentación en favor del Evangelio. El cristiano sufre por causa del Evangelio. Decir que la historia de la humanidad está cruzada por conflagraciones terribles no es decir nada nuevo. Pero el libro de Apocalipsis es precisamente un libro de consolación y de victoria, porque afirma que si el creyente sufre por causa del Evangelio, es bienaventurado, y al final de cuentas, debido a que el Evangelio resultará victorioso en todos los conflictos, está asegurada por el creyente felicidad eterna. No importa cuánto haya sufrido aquí sobre la tierra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un pasaje preciosísimo. Las tribulaciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Apocalipsis es un comentario a este pasaje paulino. Como si Juan hubiera conocido lo que escribió Pablo, y luego, contemplando las visiones de Patmos, pudiera escribir: sí, es cierto, voy a extender un poquito más tu pensamiento, Pablo, con todo lo que Dios me ha permitido ver. Las tribulaciones, hermanos, por las cuales ustedes están pasando por causa del Evangelio, no son de compararse, por más terribles, extensas, dolorosas, profundas que éstas sean, no son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El primer jinete, pues, representa en este sentido el Evangelio victorioso de Cristo. El segundo jinete, el del caballo bermejo, la división y el conflicto que provoca la aceptación del Evangelio como norma de vida. Hoy estamos para considerar el significado del tercer jinete. Este es el que viene montando en un caballo negro. Tradicionalmente ha sido considerado como la plaga del hambre. La balanza, las medidas de peso, los precios denotan una terrible carestía. Hay pocos alimentos y los que se venden a un precio exorbitante, de tal manera que la multitud de las gentes se quedan con hambre. Dice allí que se ofrecen en venta 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Cuánto es 1 denario? Pues quién sabe cuál será la equivalencia en nuevos pesos. Una moneda fuerte, en dólares. Quién sabe cuánto será. Pero en términos generales, se cataloga el denario como aquello que se le paga a un hombre por la jornada de un día. ¿Cuánto puede comprar un hombre con lo que le pagan por un día de trabajo?
de sol a sol. Las 8 horas de trabajo es una conquista moderna, desde los mártires de Chicago del 1 de mayo. 8 horas de trabajo, nada más. Si hay trabajo extra, se le paga doble. Una jornada era de sol a sol, sale el sol y se pone el sol, comienza el trabajo y termina el trabajo. ¿Cuánto dura el sol? 12 horas, 12 horas de trabajo. ¿Cuánto se le pagaba al jornalero? Un denario. ¿Y cuánto podía comprar por un denario? 2 libras de trigo. ¿Cuántos son 2 libras de trigo? 655 gramos. ¿Quieres más trigo? Te cuesta más. Te cuesta más. ¿Cuál es la resultante? Hambre. La gente se queda con hambre. El aceite y el vino eran artículos de lujo. Solo las clases acomodadas los podían adquirir. Pero hambre ha habido siempre. El argumento que aquel ladrón que formaba parte del grupo que seguía a Jesús, cuando aquella mujer tomó un ungüento purísimo de nardo para ungir a nuestro Señor Jesucristo, el argumento que aquel hombre utilizó fue: esto se podía haber vendido y darle de comer a los pobres. Pero lo dijo no porque tuviese cuidado de los pobres, porque era ladrón, y como llevaba la bolsa, el tesorero, fíjense ustedes, el tesorero de las riquezas o de los haberes de aquel pequeño grupo, se quedaba con el dinero. Cuánta confianza de Jesús, ¿verdad? ¿Le podemos reprochar? Falta de colmillo. Es oportunidad magnánime, grande, que el Señor le da a aquel hombre demostrándole confianza, y ni así es conquistado por este acto de la buena voluntad de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis con ustedes y podréis darles de comer. Pobres ha habido siempre, hambre ha habido siempre. Luego esta conflagración, que es representada de manera general o de forma tradicional por el tercer jinete, no puede referirse solamente a eso. ¿Cuál es el criterio que hemos estado siguiendo de interpretación de este libro? Que el Evangelio es el causante de estas cosas. O podemos seguir con el Evangelio, podemos despedirnos de él, decir: oye, es muchos conflictos, ser evangélico, ahí se quedan. El tercer jinete representa, siguiendo el contexto bíblico, el Evangelio hecho objeto de comercio o de negocio. Esto sin duda es causa del hambre espiritual. Después de todo esto fue profetizado por Amós. Amós 8 del 11 al 13. Hay un verdadero hambre, una verdadera hambre por la palabra de nuestro Dios. Y esta se exacerba y se agrava porque la palabra de Dios es comercializada por la gente que la pueda pagar. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Viajando a un lado y viajando a otro y buscando profundidad de conocimiento, cosas ciertas, verdaderas, que les traigan paz al corazón, y no lo encontrarán, porque la palabra en este caso y las cosas y consuelos que la religión pudiera darles cuesta. Se vende el Evangelio por dinero. Resulta un negocio que da pingües ganancias para aquel que aprovecha la necesidad de la gente,
criticándolo esto en cierto sentido. Los escritores materialistas de otro tiempo catalogaban a la religión como el opio del pueblo. Y cuánta razón tenían en muchos casos. Fíjense ustedes bien que hablo de religión, no del evangelio. El evangelio no es ningún narcótico con el cual se insensibilice a las masas. Es verdad de Dios que el hombre ha de aceptar para vivir consistentemente el evangelio de Jesucristo. Y esto le va a traer conflicto. Le va a traer conflicto en su vida. Llega un momento en que el mismo evangelio se empaqueta, se envasa, se dosifica y se vende. El Señor Jesucristo está diciendo que una de las cosas que el hombre hará con el evangelio ha de ser adulterarlo y venderlo en pequeñas porciones, para que la gente siempre siga subyugada por aquellos que tienen la oportunidad, aquellos que supuestamente han recibido un carisma especial de Dios para entregar la palabra, pero siempre y cuando el interesado pague. ¿Conocen ustedes a alguna religión que a título de servicios espirituales cobre por todo lo que hace al feligrés desde el nacimiento hasta la muerte? La búsqueda del poder y de la riqueza no ha caracterizado a cierta religión tratando de intervenir en los procesos políticos de las naciones del mundo entero a fin de quedar bien colocados para tener el dominio no solamente del poder espiritual, sino también del poder material. Por eso persistimos, insistimos y nos afirmamos en nuestra posición de una separación absoluta entre la Iglesia y el Estado. Denle a César lo que le corresponde a César y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. El Estado no tiene nada para qué intervenir en las cuestiones internas de la Iglesia y en la conciencia misma con que cada individuo debe buscar a Dios, o quiera buscar a Dios, o se le antoje adorar a Dios. El Estado no tiene por qué poner normas de ninguna naturaleza en la práctica de todo tipo de religión. Pero tampoco la Iglesia tiene autoridad suficiente para intervenir en las cuestiones propias que determinan la vida que una sociedad quiere darse a través de la elección de sus representantes en el gobierno. No tiene por qué la Iglesia intervenir en ninguna de estas cosas. Y ciertamente en los conflictos que se han venido desenvolviendo en nuestro país, vemos a una Iglesia tratando de ocupar los primeros lugares en la vida de nuestra nación, determinando muchas veces los dictados de la propia conciencia para adueñarse de voluntades, para sojuzgar otra vez a nuestra patria, como la tuvo sojuzgada tanto tiempo antes. Bendito Dios, porque la libertad que debe tener todo hombre, derecho inalienable por el solo hecho de ser humano, fue consagrada por la Constitución de 1857, aunque ello haya traído como resultado la dolorosa guerra de reforma dirigida por aquel hombre, don Benito Juárez, a quien honramos en conciencia por todo lo que hizo en favor de la libertad de todos los mexicanos. Un resultado práctico es que nosotros estamos aquí con libertad de conciencia y reclamando nuestros derechos para acercarnos a nuestro Dios y honrarlo como Él merece ser honrado. Pero ¿cómo se llevaban las cosas antes de que las leyes de reforma pusieran en su lugar a cada quien? Si la gente nacía, les cobraban.
por la solemnización del nacimiento. Si la gente tenía que ser el niño tenía que ser bautizado, se cobra. Si la gente se casa, se cobra. Si la gente se muere, se cobra. Si la gente recibe consuelo, tiene que cobrarse, tiene que pagar para recibir la palmadita, el ungüento, el bálsamo, etcétera, etcétera, con el cual se tranquiliza. Multitud de veces he estado invitado por familias, por personas que buscan el consuelo de la religión. ¿Cómo es posible negarlo? Y he estado en funerarias, incluso con gente que no conoce a Dios, pero saben del oficio de uno. Venga, pastor, y díganos palabras que traigan consuelo a nuestro corazón. ¿Para qué estamos si no es para eso? Y vamos y hablamos de la vida eterna y de la responsabilidad que cada persona tiene de acercarse a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo puedo cobrar yo para abrir la puerta a fin de que el hombre por quien murió Cristo se encuentre con Dios? ¿Cómo es posible hacer eso? Al final del culto, al final del servicio religioso, llegan las gentes compungidas. ¿Cuánto se le debe, pastor? Nada. ¿Cómo nada? Nada. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios la ha dado Dios, como la lluvia que desciende libremente de los cielos y empapa la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Al final de cuentas, este caballo negro lo que nos está enseñando es que corremos el peligro como congregaciones de ponerle precio al evangelio invaluable de nuestro Señor Jesucristo. En cierta medida, en broma, a veces con algo de seriedad, llego a las librerías evangélicas y pido precio de libros que me interesan para el desarrollo de mi ministerio. Hay que estar documentado, hay que estar al día en muchos de los acontecimientos, hay que estar siempre un paso adelante en relación con nuevas doctrinas y nuevas interpretaciones que surgen. Hay que estar ejercitando continuamente la crítica teológica del acontecer del mundo. Hay que leer. Y llegamos y preguntamos, ¿cuánto cuesta esto? Y salen con un precio exorbitante. Hermano, ¿no tiene usted, no le duele el corazón de encarecer de tal manera la palabra de Dios? ¿Cuánto cuesta la Biblia? Hace poco recibí una carga de Biblias, hermano, para que las venda. Ya ve que hay gente que necesita. Sí, hermano, cómo no. Sí, hermanas, cómo no. Fueron unas hermanas las que me le dieron. Les estoy quedando mal porque si esperan que les pague, no tengo nada que pagarles. Y voy a tener que sacar de mi bolsillo para pagar lo que costaron esas Biblias. Porque llegan los hermanos, hermano, necesito una Biblia, pero ¿cuánto cuesta? No tengo, páguemela después. Algunos han regresado y la han pagado, otros no, se han llevado la Biblia, que se la lleven. Que se lleven la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo como congregación para poner al alcance del pueblo, al alcance de la gente necesitada, la palabra de Dios? Líbrenos el Señor de comerciar con la palabra del Señor. Líbrenos el Señor verdaderamente de estarle sacando jugo, de estarnos enriqueciendo con el ejercicio del ministerio de la palabra del Señor. Por lo menos hay 3 ideas que queremos en este momento puntualizar en relación con este caballo negro que representa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo adulterado
y hecho objeto de comercio y de negocio por las iglesias y por la gente. Y hermanos, podríamos decir y cargarle la tinta a la iglesia mayoritaria en nuestro país, que hace del evangelio y de la religión un negocio. Pero ¿han oído ustedes las grandes asociaciones evangelísticas que se anuncian con bombo y platillo en la televisión? Y el grande predicador fulano y el grande predicador sutano, y los escándalos que se han suscitado dirimiendo estas cuestiones en público en los tribunales por los fraudes vergonzosos, abiertamente ilícitos, que los predicadores supuestamente del evangelio están cometiendo en contra de gente urgida espiritualmente para que sean satisfechas sus necesidades. Es un verdadero negocio. Vean a los predicadores vestidos con trajes elegantes, vean trasladarse en limusinas, verdaderos palacios rodantes. Las venden, yo creo, por metro lineal. Las mansiones que tienen, los viajes que promueven. El evangelio es verdaderamente un gran negocio para el que lo pueda ver. Un hermano me proponía: hermano, quítese de problemas. Los principios de mercadotecnia dicen que a la gente hay que darle lo que quiere. Jamás ese principio será criterio para definir lo que yo le predico al pueblo de Dios y a la gente. Van a tener que escucharme, porque les voy a hablar lo que la palabra de Dios dice, no lo que me pidan que diga. Yo no voy a comerciar con la palabra de Dios poniéndole una capa entérica. ¿Verdad que le pone una capa entérica a las pastillas muy amargosas? Nos la dan y la tragamos por esa capa entérica que sabe dulcecita, ¿no es cierto? Eso es dorar la píldora del evangelio. Cosas que la gente no critique y no reproche. Eso dice la mercadotecnia, pero no es lo que dice Dios. Perdí la confianza de ese hermano porque me venía con la solución a todos los problemas que tenía en una congregación que le predicaba la palabra de Dios. Y sin embargo no lo quería recibir. El primer pensamiento: craso error pensar que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No fue ese el error cometido por aquel mago que cuando vio que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, quería pagar con dinero para recibir el don del Espíritu Santo? Tu dinero perezca contigo porque piensas que por dinero se puede obtener el favor de Dios, los dones de Dios, la bendición de Dios. Después de todo son cosas distintas, el dinero y los bienes de Dios. No es posible equipararlos. ¿Cómo ha de equipararse lo creado por el hombre con lo hecho por Dios? Y vean ustedes aquí en este caso del caballo negro que se está vendiendo el pan por dinero. Aquí se habla acerca precisamente del pan del evangelio. La segunda idea: la riqueza de Dios solamente admite una acción con ella, la de darse. Hemos recibido la riqueza de Dios para darla. Hemos recibido bendición para bendecir. No admite ninguna otra acción. Cualquiera otra acción que pueda hacerse con la palabra de Dios es adulterarla, es comerciar con ella, es manipularla a fin de conseguir resultados para el deleite personal. Esta congregación ha de ser una congregación celosa, de tal manera que jamás llegue a ponerse en peligro de vender la riqueza de Dios, de ponerle precio a la riqueza de Dios. Es de un valor infinito. ¿Cómo podría fijársele precio?
Por eso se reparte gratuitamente, porque aunque quisiera la gente no podría pagarla. Venid a las aguas, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad. ¿Cómo comprar si no tienen dinero? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Cómo ponerle precio a los dones invaluables del cielo? Y en tercer lugar, la tercera idea, hemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué méritos pudimos nosotros exhibir para recibir el bien de Dios? Solo miseria y condenación. ¿Qué tenemos? Lo que tengamos. ¿Por qué lo tenemos? Porque de la gracia de Dios lo hemos recibido. Luego, ¿por qué le ponemos precio? ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos condiciones al servicio? Dios nos ha dado dones y ponemos condiciones para servir. Siempre que esto y lo otro y aquello y lo demás allá, le ponemos condiciones al Señor para recibirlo, para servirlo cuando hemos recibido de gracia y no queremos otorgar de gracia lo que de gracia el Señor nos entregó. Es innoble, es injusto, es peligroso para nuestra iglesia, su estabilidad, su madurez, su consolidación espiritual, que haya gente muriéndose de hambre espiritual, mientras nosotros nos gozamos como ricos con el aceite y el vino de la comunión con Dios. No es posible permanecer indiferentes ante la problemática de una ciudad en rápido crecimiento como nuestra iglesia, contabilizando nuestras victorias y nuestros triunfos que hemos hecho en 111 años de vida. ¿Cuántas congregaciones somos? Si supuestamente contamos nada más las de la convención, que hay otro montón de hermanos evangélicos. ¿Cuántas son las congregaciones de nuestra convención? 5. La primera iglesia bautista de Saltillo es la congregación, creo, que más grande en todo el estado de Coahuila. Y una de las más antiguas. La primera iglesia bautista de Musquis, de Melchor Musquis, Coahuila, es más antigua que nosotros. Pero es una congregación pequeñita. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Poniéndole precio al evangelio que hemos recibido de gracia? ¿Estamos muy contentos aquí, llenándonos con aceite y con vino, como verdaderos ricos? Mientras hay un mundo de gente allá que paga favores religiosos a precio de oro. Cuando piden consuelo para sus corazones, certeza para sus esperanzas, y todo eso se les cobra. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes? Hemos de levantarnos, hermanos, de polvo los zapatos y manos que se extiendan para llevar el favor y el don de Dios a multitud de gente necesitada. Y la gente necesitada la encontramos no solamente en los cinturones de miseria que están proliferando a ojos vistas en nuestra ciudad en crecimiento, sino en aquellas colonias, incluso en las que se piensa que la gente no tiene necesidad y es la más necesitada porque está confiando en una economía boyante y tienen todo lo necesario para vivir con lujos y cómodamente y se están muriendo de hambre espiritual. ¿Qué hacemos nosotros? Regocijándonos con el aceite y con el vino. Que dice aquí, no dañes el aceite y el vino.
cosas que solamente los ricos pueden consumir, aceite y vino. Y aquí estamos como ricos, aceite y vino. Y la gente allá que no le alcanza para pagar un poquito de consuelo, un poquito de esperanza, 655 gramos por todo lo que trabajaste en este día. A ver si te alcanza ese pan. ¿Se dan cuenta? Ese es el efecto del Evangelio. Cuando es tomado por los negociantes de este mundo, es adulterado, prostituido y vendido. Cuando fue un Evangelio que se dio de gracia. Consideremos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, que se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es lo que debemos hacer. Ha salido del tercer sello un caballo negro que habla acerca de un evangelio adulterado, prostituido y vendido al mejor postor, aunque la gente se muera de hambre. ¿Quién tiene para pagar? Y estos fenicios y estos comerciantes del evangelio no solamente están en el ámbito pagano, idólatra, están en nuestro mismo campo. Gente que se dice evangélica y que cobra por sus favores. A un hermano de una de nuestras misiones le decía: venga y ofrenda nuestra misión para levantar una capilla. Ya no se los diga, no se lo siga dando a un, ¿cómo se llamaba? ¿Galván? ¿Hay un Galván? Un Galván que predica, dice el evangelio, y que basta que usted ponga su mano sobre el radio donde está predicando para que usted reciba el don, pero mande su dinerito. Evangélicos que predican la palabra. Llévense esta exhortación. Llevémonos todos este reproche que el Espíritu de Dios nos hace. Ah, claro, el evangelio también puede ser vendido. Todo tiene su precio al fin de cuentas. Y el evangelio se puede vender. Pero ¿qué le responderemos a Dios? Cuando nos llame a cuentas y nos diga: por ti murieron estos, porque no fuiste capaz de desprenderte de tu riqueza a fin de que estos tuvieran el pan de vida. Meditémoslo en nuestro corazón y contestémosle a Dios lo que estamos haciendo con su evangelio.